Sagitario, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, qué gusto tenerte de vuelta. El arcángel que te va a estar defendiendo esta semana es el arcángel Miguel, que representa en el tarot al rey de espadas. ¡Wow! Te habla de tener principios, de ser racional, respetuoso, ambicioso, y que también tienes que recordar de que al tomar decisiones tienes que ser siempre justo y objetiva o objetivo. Que eso va a ser primordial para ti. Y para algunos también yo veo que podrían esta semana algunas personas estarte haciendo la solicitud de que seas un juez o que tomes una decisión o van a pedir tu consejo o podrían estarte pidiendo que funjas como un mediador para poder obtener un tipo de solución. Puede ser en tu vida personal o podría ser en el trabajo donde alguien se te acerca y te dice: mira, Sagitario, ¿qué opinas de esto? ¿Quién tiene la razón? Hay esa energía para algunos de ustedes, ¿eh? Y recuerda siempre mantener tu integridad. Y esta situación va a requerir de que seas muy honesta, muy honesto, y que también tu habilidad de comunicar va a ser muy importante. Vamos a ver cuáles son las predicciones para ti para esta semana. Tenemos la carta del Rey de Bastos, muy bien. La carta del Rey de Espadas que te vuelve a salir aquí, así que vamos a entrar más a detalle. Y la carta del 8 de Bastos. Vamos a extender la tirada del Rey de Bastos y voy a canalizarte varios mensajes aquí. Tienes la carta del 8 de Oros. Esto es definitivamente alguien con quien estás trabajando, o esto podría ser una oportunidad nueva que va a llegar para ti. Para algunos, los que están trabajando esta semana, el mensaje que yo percibo aquí para ustedes, Sagitario, y mira quién está aquí, tú. Es esa energía donde te van a pedir que ayudes en otro departamento, si tienes un empleo en estos instantes, o te van a estar entrenando en algo nuevo dentro de la misma empresa. Igual, si estás buscando trabajo, esta es una empresa que podría ser la primera vez que tú ejecutas un trabajo como este en el cual te estén llamando, por el cual tienes que pasar un periodo de entrenamiento riguroso. No es como que, bueno, siéntate aquí, estas son las políticas de la empresa, así se hace esto, así funciona la máquina esta, así funciona la otra máquina, listo, chao, está bien, bye. Haz tu trabajo. No va a ser así, es un trabajo mucho más riguroso, que el periodo de entrenamiento puede ser un periodo un poco extenso. Recuerda que yo canalizo el mensaje con el fondo, eso es lo importante. Ya tienes que aplicarlo a tu vida. ¿En qué aspecto aplica eso? Puede ser un entrenamiento de 3 meses, 6 meses. Y si es dentro del mismo trabajo que tú tienes, es algo nuevo que vas a estar aprendiendo por primera vez. Y van a contar contigo. O sea, ellos cuando están haciendo este cambio, la primera persona que le viene a la mente eres tú, Sagitario. Dicen: se abrió este puesto, se abrió esta posición. Van a decir: llama a Sagitario, llámate a ti. Te van a llamar a ti. Pero para algunos de ustedes parece que esto va a ocasionarles que tengan cierto tipo de indecisión. Y no van a estar seguros de tomar esta oferta o no. Con esta carta del 5 de Oros, hay esa energía de sentirte como que no tienes la experiencia. Podrías tener tendencia a tratar de autosabotearte, no lo hagas. Tienes la carta del 2 de Espadas, que podría indicar un momento de alto en tu vida para pensarlo muy bien y tomar la decisión de si aceptas o no aceptas esta oferta. Y mira la carta que te sale al final del mazo, lo que estaba oculto. Esa oferta es tuya. Esa oportunidad tiene tu nombre y tu apellido y viene desde lo divino, desde el universo, desde Dios. Viene esa oportunidad y ese cambio para ti. Y en estos momentos tal vez tú no crees que vas a poder con eso. Pero Dios, el universo, tus ángeles, en lo que tú creas, saben que sí vas a poder con esta oportunidad. Así que nuevo entrenamiento, un nuevo trabajo o cambio de posición en el trabajo. Más responsabilidades. Con la carta de el Rey de Espadas, vamos a ver cuál es el mensaje aquí. Oh, wow, mira, te volvió a salir esta carta. La estrella, el 6 de copas. Y la carta del loco. Mira, si esta historia continúa acá,
Esto podría estarte hablando de una nueva posición para tu vida que representa que tengas más responsabilidades. Podrías convertirte en jefe de un departamento similar al del jefe que te está dando esa oportunidad acá, y ahora vas a estar al nivel de ese jefe. Como si fueses el gerente de una sucursal. Imagínate que estás en un local, tienes a un jefe por arriba tuyo y ahora van a abrir otro local y tú vas a ser ese mismo jefe en el otro local. Para otros, esto me está hablando aquí de un cambio en tu vida, donde un sueño, un anhelo que tú tenías, incluso podría ser de una pareja, se te hace realidad, si estamos hablando del amor con esta tirada. Porque veo ese momento de estar solo, de estar sola, conocer a alguien, ilusionarte y pasar a un estatus nuevo. Y esta carta del loco, como representa un nuevo comienzo, también podría ser una nueva etapa en tu vida, un nuevo comienzo de soltera a pareja, de novios a compromiso, de compromiso a casados. Y con esta carta del 9 de bastos, quiero que sepas que te conquista, ¿eh? El mensaje que yo percibo con esta carta, pues yo recibo mensajes intuitivos de parte de mis guías espirituales, es como finalmente te agarraron, finalmente alguien te atrapó en el amor. Es la energía que percibo aquí para ustedes. Una energía muy linda, muy positiva. Y esta carta del 3 de oros, en este contexto, es esa reunión entre todos diciendo: estoy comprometida, estoy comprometido, me voy a casar, encontré la persona de mi vida y ahora empiezo una nueva etapa en mi vida. Es como un paso hacia adelante, un escalón que van a estar subiendo en las relaciones íntimas con personas a tu alrededor. ¡Qué bien! La carta del 8 de bastos, vamos a ver de qué se está protegiendo esta persona. Este podría ser tú, pues esta carta representa bastos. Bastos representan fuego, te representan a ti, Sagitario. Vamos a ver de qué te estás protegiendo aquí. Si esto es... Salieron muchas cartas, no me voy a quedar con todas ellas. Vamos a ver de qué te puedes estar protegiendo allí. La carta del 8 de bastos. La carta del juicio. Mira, aquí hay personas tratando de localizarte, tratando de buscarte. Para algunos de ustedes esto podría representar, Sagitario, de que estás en búsqueda de alguien y no encuentras a esta persona. Podría también ser al revés y hay una persona que te está tratando de localizar, te está tratando de encontrar y está buscándote por todos los medios. Hay que ver si esa es una persona en el amor. Hay que ver si es tu alma gemela. Hay que ver si es una persona del pasado, tal vez con quien tuviste algo, pero no llegaron a nada serio y ahora está... Pero percibo una desesperación para tratar de ubicarte, para tratar de conectar contigo. Este podría ser personas que están tratando de comunicarse contigo, que están tratando de buscarte a ti, de ver dónde estás, qué estás haciendo. Personas con las cuales tal vez fuiste a la preparatoria, con las que le fuiste al inicio, a los inicios de los colegios, pero están buscándote de una manera desesperada y no ven acción. Como te indico, esto también podría ser tú, que estás en la búsqueda de alguien que se ha podido extraviar, o estás en la búsqueda de alguien que no has podido contactar con esa persona y no veo acción. Es como si la otra persona no se ha dado por enterada. Te estás enterando tú ahora porque te lo estoy diciendo yo. Pero hay alguien que está tratando de buscarte. Especialmente si recientemente has cambiado de número de teléfono, y eso puede haber sido hasta hace un año atrás, o hace mucho tiempo, o si has cambiado de correo, o cambiado tus cuentas de redes sociales. Pero hay alguien que te está buscando de una manera, mira, sota de oros, de una manera desesperada. Si tú no estás buscando a nadie, si todas tus amistades y toda tu familia están contigo, entonces esta energía no aplica de esa manera para ti. Y podría estarte hablando de que sí, hay personas tratando de buscarte, comunicarse contigo tal vez para trabajo, y tienes que revisar tu hoja de vida, tal vez los números de teléfonos que colocaste allí ya no son los mismos. Y ya los has cambiado y ahora no se pueden comunicar contigo. Entonces es como que pues mándale una actualización a esos lugares donde enviaste tu hoja de vida para que tengan tu nuevo número de teléfono, tu nuevo correo, sí, y ya no tienes acceso al mismo. No se preocupen que no estoy viendo que nadie en el futuro vaya
a estar alejado o se vaya a extraviar. Esto es alguien que ya está en ese proceso, ¿ok? Vamos a ver cuál es... Ah, espérate. Me acaban de decir mis guías que tal vez algunos de ustedes están preguntando, ¿y eso cómo termina entonces? vamos a ver. Mis guías me acaban de decir, ¿y eso cómo termina entonces? Parece que la persona que no encuentran, si eres tú, eso es algo que tú hiciste a propósito, parece. Porque aquí está esa energía de brazos cruzados, si te fijas. Y si eres tú quien has cambiado tu número de teléfono, quien te has alejado, has cambiado de ciudad, has cambiado de país, con esta carta aquí del 2 de bastos, pues porque por alguna razón, algún motivo, no quieres que estas personas conecten contigo, entonces está bien, porque aquí con esta carta eso continúa bloqueado. En efectivo, esta persona viene con todo. Pero si es alguien, como te indico, de que tú has bloqueado a propósito, porque se puede dar, tal vez tú bloqueaste a una persona o has cambiado todos tus números pues para alejarte de gente tóxica, no tienes por qué preocuparte porque no te van a encontrar. Y me marca más que es esa la energía para la mayoría de ustedes. Recuerda que igualmente son lecturas generales, donde eres tú quien no quieres que nadie te encuentre. Y si es lo contrario, tú estás buscando a alguien y esa persona no quiere que tú la encuentres, me acaban de decir mis guías que te informe que esa persona se comunicará contigo cuando esté preparada, cuando esté lista. Como sea que resuene eso contigo. Vamos a ver ahora sí el espíritu animal para ti. ¡Wow! Te sale el espíritu del antílope. Que la vida está acelerándose. Y que los días y los meses están pasando muchísimo más rápido. Y el mensaje que veo para ti es: disfruta el momento, disfruta la vida, porque la vida está acelerándose y tu vida también muy pronto va a tomar un giro rápido hacia lo lindo, hacia la felicidad, hacia la alegría. Y mira, tengo que decírtelo, con esta carta del antílope, para algunos de ustedes, más que todos con los que resuenen con esta energía de aquí, es una energía como de estar huyendo. Y la palabra que vino a mi mente es, como le llaman en Estados Unidos, el witness protection, que estás como en una protección, te cambian la identidad, te cambian el nombre, te cambian el país, te cambian la ciudad, cambian tu forma de ser, tus pasaportes y tus documentos. Y una persona que está como on the run, que está siempre corriendo, huyendo. Hay esa energía que podría ser tú. Y si es eso, el mensaje aquí es que no te van a encontrar. Y tú rechazas esa energía de esa persona que está tratando de buscarte, ¿no? Si estás como en ese... Pues llegó el mensaje y tengo que darlo. Porque con esta carta que salió del antílope veo eso, de estar como corriendo de un lado para otro, huyendo, ¿no? Mis guerreros, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Fuerzas y ánimos. Las cosas van a salir muy bien para todos ustedes. Gracias por dejar sus likes, por sus comentarios. Recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país también para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar las lecturas. Manténme al tanto de cómo se dan las cosas contigo aquí en los comentarios o en mis redes sociales @jtarot7. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.